Ahora, sé que es casi imposible de creer. Sí, es impactante, es asombroso, pero sin embargo es cierto. El evangelio que Jesús trajo a la humanidad se perdió en nuestro mundo occidental en los primeros 2 o 3 siglos, hace 1900 años. Lo que tú y yo crecimos suponiendo que era el evangelio de Cristo no es el evangelio que Jesús predicó. Ya es hora de que quitemos el polvo de nuestras Biblias y veamos lo que hay allí y lo que predicó y lo que está registrado, y tenemos muchas sorpresas por venir. Ahora, les he mostrado cómo Cristo mismo predijo la apostasía. Falsos predicadores aceptando su nombre, proclamando su persona, viniendo en su nombre diciendo que Jesús es el Cristo y sin embargo engañando al mundo. Y como las profecías del Nuevo Testamento predijeron la apostasía, como dijo el apóstol Pablo, el misterio de la iniquidad ya obraba. Segunda Tesalonicenses 2:7. En su tiempo y en su día. En Segunda de Tesalonicenses, el 2 capítulo. Ahora, estamos listos para la historia real. Ahora, lee un poco de la historia del Imperio Romano, de Gibor. Esa es la historia de la decadencia y de la caída del Imperio Romano. La historia más auténtica del prejuicio entre los judíos y los gentiles conversos en esa iglesia de principios del primer siglo, y durante el segundo siglo se intensificó. Y hemos visto cómo el apóstol Pablo, en el libro que llamamos Romanos en el Nuevo Testamento, en el que realmente fue su carta que envió a la iglesia en Roma, a aquellas personas que eran conversas, tanto judías como gentiles en Roma, y cómo primero mostró a los gentiles que no tenían base para su prejuicio. Supusieron que eran superiores porque todos los grandes hombres, los grandes filósofos, sí, y los grandes capitanes de la industria y en el gobierno y los asuntos de los hombres en el mundo eran gentiles, por lo que sintieron que eran superiores y menospreciaron a los demás. Gente judía. Pero los judíos se sentían superiores porque tenían la ley de Dios y suyos eran los pactos y las promesas de Dios que les pertenecían. Y como dijo el apóstol Pablo cuando les escribió la primera carta a los judíos, sino también a los gentiles. Bueno, les mostró a los gentiles cómo sus grandes líderes no habían retenido a Dios en su conocimiento y cómo fueron condenados, aunque no tenían la ley de Dios, cuando violaron sus principios de la misma manera. Entonces a los judíos les dijo: tenéis la ley, tratáis de enseñar a los gentiles, los menospreciáis, pero la rompes y violas la ley al igual que ellos. ¿Quién eres tú que tratas de enseñar a otro y no practicas lo que predicas? Entonces también los redujo a su tamaño. Esa fue una de las causas fundamentales, el prejuicio entre cristianos judíos y gentiles que se convirtieron en la iglesia primitiva, que creó un gran prejuicio entre unos y otros. Jesús y los apóstoles predijeron no un crecimiento popular generalizado, universal, de la verdadera iglesia del Nuevo Testamento, sino más bien un alejamiento de la verdad por parte de la gran mayoría, no solo de unos pocos. Jesús llamó a su iglesia la manada pequeña, Lucas 12:32. Estaba profetizado a lo largo de la Biblia y en el Nuevo Testamento que el rebaño pequeño, la verdadera iglesia, sería esparcida. No se elevarían a un gran poder político ni nada por el estilo, sino que sería una iglesia perseguida, que serían pocos en número. Entonces, profetizando una apostasía popular universal de la fe una vez dada a los tesalonicenses, Pablo había declarado aquí, en Segunda de Tesalonicenses, el 2 capítulo, el misterio de iniquidad ya está obrando. Segunda de Tesalonicenses 2:7. Y eso fue solo unos 30 años después de que la iglesia había comenzado y después de la crucifixión y la resurrección de Cristo. Se refirió a los mismos misterios caldeos que eran populares en el mundo pagano que dominaba el mundo en ese momento. Sí, los misterios caldeos, de los cuales 2 festivales anuales, la Pascua y la que se había llegado a llamar Navidad, que se basaba en las
calendas de enero y el 25 de diciembre. Eran las dos fiestas principales, lo creas o no. Ahora, eso está en casi cualquier historia antigua, cualquier historia que quiera retomar, mis amigos, y puede obtener la verdad de cualquier biblioteca pública. Ahora, en segundo lugar, aunque Jesús había dicho eso, las puertas del infierno jamás prevalecerán contra su iglesia, que él dijo que edificaría. Mateo 16:18. Sin embargo, está profetizado en todas partes a través del Nuevo Testamento como un pequeño rebaño, nunca como una gran iglesia popular universal que dominaría políticamente al mundo. Ahora, este es el hecho mismo, mis amigos, que el mundo no se da cuenta hoy. No se da cuenta de que en la profecía del Nuevo Testamento se describen dos grupos de cristianos profesantes. No solo un gran tipo popular de iglesia que podría estar dividida en muchas denominaciones y divisiones, sino dos grupos de cristianos profesantes. Uno era grande y el otro era pequeño. Uno era volverse grande y poderoso, políticamente organizado, una parte de este mundo. Y llevaba a un enfoque concreto en Apocalipsis capítulo 17, donde Dios llama a ese grupo de cristianos por un nombre muy feo: apóstata. Ahora, este grupo de la iglesia se representa como un grupo de personas religiosas con gran pompa, ritual y ostentación, vestidos de púrpura, escarlata y oro, orgullosos, altivos, mundanos, jactanciosos, un engañador universal, una parte de este mundo. Todo el mundo occidental ebrio espiritualmente con las falsas doctrinas, el engaño espiritual de estas personas tan desdibujadas por enseñanzas y prácticas paganas que no son capaces de distinguir claramente la verdad. Toda la familia apóstata de cristianos profesantes, todos engañados y divididos unos contra otros. Y en la confusión de doctrinas y sin embargo todos unidos en las principales doctrinas y festivales paganos, se le dio un nombre de familia. Se llaman a sí mismos cristianos, pero Dios los llama de otra manera. Misterio: Babilonia la Grande, Apocalipsis 17:5. Eso está en Apocalipsis 17 y creo que encontrarán que es el versículo 5. Ahora, la palabra Babilonia, que es el nombre que Dios le da a todo este sistema, todo este grupo de cristianos profesantes que son personas engañadas. Son buenas personas, pero están engañadas. Y esto realmente sucedió en la historia si retrocedes hace unos 1800 años, hace 1700 años, y ver cómo y cuándo sucedió. La palabra Babilonia, que es el nombre que Dios les aplica, significa confusión. Ahora bien, Dios siempre nombra a las personas o a las cosas llamándolas exactamente por lo que son. Y aquí están los mismos misterios babilónicos, antiguos, idénticos, que habían venido de la antigua Babilonia. Lo mismo que fue el manantial de todas las religiones del mundo, las religiones de la humanidad. Sí, religiones de la humanidad, no las religiones de Dios. Los misterios babilónicos ahora envueltos en un manto físico y etiquetados como cristianismo. Pero el hecho es que eran los mismos viejos misterios caldeos, saliendo ahora bajo un nuevo nombre. Tomando el nombre de Jesucristo exactamente como Él dijo que lo harían, viniendo y profesando que son sus apóstoles. Y les leo en 2 de Corintios el capítulo 11, donde Dios Todopoderoso dice eso. El diablo tiene sus ministros y que se hacen pasar por ministros de Cristo. Se hacen pasar por ministros de justicia, 2 de Corintios 11, 13 al 15. Y sin embargo, son los ministros de Satanás el diablo. Ahora bien, el diablo nunca viene como un ángel de las tinieblas, nunca viene con una horca y con cuernos y cola. No, viene disfrazado de Dios, viene como ángel de luz, viene pretendiendo tener la verdad, viene como engañador, y así él está representado en cada lugar de su Biblia. Y así Dios ha llamado a todo ese sistema Babilonia. Pero, ¿dónde está entonces la iglesia verdadera? Jesús dijo, edificaré mi iglesia, Mateo 16:18. ¿Lo hizo? ¿Dónde está? ¿Se pervirtió la verdadera iglesia de Dios, de la cual Jesucristo es la cabeza viviente que dirige?
Ahora, ¿apostó en el sistema del que he estado hablando, el sistema que se predice en la Biblia? La verdadera iglesia apostató, se alejó de la verdad, se degeneró por completo y luego volvió y se reformó de nuevo o algo por el estilo. Oh, no, mis amigos, las puertas del infierno nunca han prevalecido contra la verdadera iglesia de Dios y nunca lo harán. La verdadera iglesia nunca ha caído. No puede ser la iglesia cuando cae. Oiga, la verdadera iglesia de Dios, la iglesia de la cual Jesús es la cabeza, la iglesia que Jesús mismo fundó, ¿de qué está compuesta? No es una organización física de personas, no es una organización política, es un organismo espiritual. Y está compuesto por aquellas personas que han abandonado completamente su camino y se han vuelto al camino de Dios, que se han arrepentido de su propio camino, que han aceptado a Cristo, no solo como justo Salvador por fuera y alguien a quien profesar, sino como el Salvador viviente que viene adentro y vive su vida dentro de sus propias mentes y corazones. Quienes realmente han renunciado a su propio camino, que se han rendido completamente a Dios y que ahora son guiados por el Espíritu de Dios, y que viven como Jesús dijo que debían hacerlo por cada palabra de Dios. Están separando el trigo de la paja, el error de la verdad, y desechando el error y conservando el trigo, o la verdad real. Son personas que se regocijan en la luz, son personas que se están permitiendo que la palabra de Dios, la Biblia, los corrija y los reprenda. Son personas que han entregado todo su corazón a Dios. Y los demás profesan a Cristo, pero siguen su propio camino. Simplemente están en este mundo y están siguiendo al diablo. Y están engañados. Ahora, ¿sabes lo que hemos estado haciendo todo este tiempo? Hemos estado mirando grupos organizados. Hemos estado mirando cosas materiales físicas que podemos ver con el ojo físico. Y la verdadera iglesia de Dios es un organismo espiritual. No es algo que se ve, es algo que está escrito en el corazón de los hombres. ¿Qué es el nuevo pacto? Jesucristo es el mediador del nuevo pacto y el apóstol Pablo nos dice en Hebreos que no es como el antiguo pacto, sino, este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor. Escribiré mis leyes en sus mentes y en sus corazones y en sus entrañas. Hebreos 10:16. Ahora, el propio pueblo de Dios tiene las leyes de Dios, los caminos de Dios, la misma mente de Dios escrita en sus corazones. No se trata de sentimentalismo sensibelero y emoción física exaltada, sino de verdadera espiritualidad. Personas que realmente se han rendido a su camino, personas que están dispuestas a ser corregidas por Dios y por la palabra de Dios, quienes están escudriñando la palabra de Dios, estudiando la palabra de Dios para saber vivir por ella, y quienes realmente tienen y están empoderados y viven por el mismo Espíritu de Dios, son hijos de Dios, son engendrados por Dios. Y ellos son los únicos que son hijos de Dios, y la iglesia de Dios, la verdadera iglesia de Dios. La iglesia que Jesús dijo que edificaría se compone de aquellas personas que son los hijos engendrados de Dios y siendo guiados por la misma palabra de Dios, el camino de Dios, la voluntad de Dios, la ley de Dios. Son las personas que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús, como los encuentran descritos en el capítulo 14 de Apocalipsis y también en el capítulo 20 del libro de Apocalipsis y en toda su Biblia, mis amigos. Bueno, ahora, ahí estamos. Pero eso era una iglesia pequeña. ¿Sabes que Jesús dijo eso? Amplio es el camino, ancha la puerta que lleva a la perdición. Mateo 7:13. Es un camino muy popular, es tan fácil y todo el mundo va por ese camino y todos siguen como ovejas. Pero él dijo, la puerta es muy estrecha y el camino es duro y lleno de baches y difícil que conduce a la vida eterna y la salvación real, y pocos, él dijo, son los que la encuentran. Mateo 7:14. Dijo que muchos buscarán la vida eterna y se esforzarán por entrar por la puerta que lleva a la vida eterna y no podrán. Eso es lo que Jesús enseñó, eso es lo que predicó, eso está en su Biblia si la leen, mis amigos. Oh, eso no es lo que creías,
Eso no es lo que creciste creyendo. No, pero estamos en un mundo muy engañado y ya es hora de que despertemos. Entonces, escucha. Entonces la verdadera iglesia de Dios, de la cual Jesucristo es la cabeza directiva viviente, ¿se pervirtió y apostató? No, porque la gente que apostató, la gente que se apartó de la verdad de Dios, ya no estaba en la iglesia, si es que alguna vez estuvo en ella. Oh, la iglesia no es un grupo que se reúne en un edificio determinado en absoluto. La verdadera iglesia de Dios es un organismo espiritual y las puertas del infierno nunca han prevalecido contra esa iglesia. Pero esa verdadera iglesia se llama el rebaño pequeño. El Nuevo Testamento describe a esa iglesia como continuamente perseguida, despreciada. La iglesia creció, se multiplicó al principio y luego vino la persecución y luego se dispersaron. Mis amigos, han sido perseguidos y dispersados desde entonces porque esa iglesia no es de este mundo. Fue despreciada por el mundo, no es de este mundo, no es de las formas de este mundo, de su política. Se ha guardado sin mancha de este mundo. Siempre ha guardado los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Y así encuentras la iglesia de Dios descrita en tu Biblia. Mis amigos, ¿por qué tienen una Biblia en su casa cuando muchos de ustedes ni siquiera saben lo que dice y no lo siguen y no lo creen? Te diré por qué. La Biblia es útil para corregirlos y reprenderlos y ahora escuchen honestamente. ¿A cuántos de ustedes realmente les gusta la reprobación y la corrección? ¿Cuántos de ustedes realmente lo tomarán? ¿A cuántos de ustedes realmente les gusta? Oh, no lo haces y sabes que no lo haces. Bueno, como mencioné, creo que en el programa anterior no creo que nunca hubiera estado dispuesto a hacerlo, pero Dios me había derribado tantas veces, tan repetidamente, y me había quitado todo el aliento, se podría decir, fuera de mí, hasta que sentí que era el fracaso más grande que jamás había sido. Hasta que sentí que ya no había nada en mi vida para mí, y entonces estuve dispuesto a dejarlo y entregárselo a Dios. Y le dije que si podía usarlo, podía tenerlo. Bueno, Él lo tomó y lo ha usado, y Él lo está usando en este mismo segundo para predicarle su palabra. Y quiero decir que si tienes oídos para oír, es mejor que los abras y escuches. La verdadera iglesia de Dios ha guardado las fiestas de Dios, no las fiestas paganas. Ha sido empoderada con el Espíritu de Dios. Estas cosas son nuevas para la mayoría de ustedes. Yo digo que es mejor que se deshagan de sus prejuicios y no se deshagan de la verdad. Será mejor que empieces a investigar estas cosas y te digo, crea solo lo que ve en su Biblia. Y en lo que respecta al conocimiento fáctico real de lo que sucedió, crea lo que lee en la historia confiable y compruébelo de cerca. Y crea la verdad y verifíquela y estudie para presentarse ante Dios aprobado. Dios te ha dado una mente para estudiar. Él te ha dado 24 horas al día para usar. ¿Cómo usas esas 24 horas? ¿Hay algo más importante que conocer el destino de la vida y la vida eterna? Son otras cosas más importantes, desplazando la verdad de Dios y lo que te va a pasar por toda la eternidad. Tienes ojos para leer, tienes pies para caminar a una biblioteca pública, de algún lugar para estudiar, y tienes 24 horas al día. Amigos míos, ¿por qué no empiezan a usarlos en la búsqueda de los verdaderos valores? Creo que podemos comenzar a ver que la mayoría de nosotros no hemos estado aprovechando nuestro tiempo de la mejor manera, todo el tiempo, ¿verdad? Bueno, ¿a dónde fue esa iglesia? Siempre ha existido, existe hoy, lo creas o no. ¿Dónde está? ¿A dónde se fue? ¿Dónde estaba durante la Edad Media? Ahora, primero, quiero que recuerden que esta iglesia nunca fue grande, nunca estuvo políticamente organizada, no fue una organización mundialmente conocida de hombres, nunca lo fue, era un organismo espiritual, la mayor parte del tiempo no organizada en absoluto. Muchas de las personas que están en esa iglesia no saben quién más está en esa iglesia. Déjame decirte, alguien aislado tal vez a 1000 millas de distancia del próximo verdadero cristiano, si tal cosa es posible.
Tal persona está en la iglesia y es posible que ni siquiera sepa quién más lo es. Pero la iglesia está formada por aquellas personas que están entregadas a Dios, que han renunciado a su propio camino, que le han entregado su vida. Todo el que procure salvar su vida, la perderá. Todo el que la pierda por causa de mí, dijo Jesús, la hallará. Mateo 16:25. La iglesia está formada por aquellos que han estado dispuestos a perderla, que se han dado a Cristo. Él la compró y la pagó. Él pagó por ti en la cruz. Él murió en tu lugar. Él compró y pagó por ti. Tú le perteneces. Y la verdadera iglesia está compuesta por aquellos que se han entregado a Él y han dicho, mi vida ya no es mía, tómala y úsala. ¿Y quién puede decir con Pablo que ya no estoy viviendo en mi propia vida? Con Cristo estoy crucificado, vivo yo, pero Cristo vive en mí. La vida que ahora vivo es vivida por su fe, la fe del Hijo de Dios, que me compraste y pagaste por mí. Ahora, no sé si estás a 1000 millas de distancia del próximo cristiano o no, pero si eso es lo que eres, y si tienes el Espíritu de Dios y han sido engendrados por el Espíritu de Dios que abre tu mente para entender, para comprender su palabra, la Biblia, y si realmente eres obediente y lo sigues, bueno, entonces eres miembro de la verdadera iglesia de Dios. Y Dios te puso, no te uniste. La verdadera iglesia de Dios es una iglesia a la que no puedes unirte. Es una iglesia en la que Dios te puso cuando te ajustas a los términos y condiciones de la entrega absoluta e incondicional y la fe completa en Jesucristo como tu Señor y Maestro, así como tu Salvador, tu sumo sacerdote, tu Rey venidero. Ahora, esa iglesia, organismo espiritual, no una organización política, está compuesta por todos aquellos cuyos corazones y vidas han sido cambiados. Sí, conversión significa cambio, aquellos cuyas vidas han sido completamente cambiadas por el mismo Espíritu de Dios. Ahora, bajo el látigo de la continua persecución y oposición de las fuerzas organizadas de este mundo y sus gobiernos y su política, es muy difícil para un pueblo así permanecer unido y organizado. Ahora, el profeta Daniel profetizó que la verdadera iglesia de Dios sería dispersada. Lo encontrará en Daniel 12, versículo 7. Daniel 12, versículo 7. Ezequiel predijo que serían esparcidos, no organizados juntos. Ezequiel 34, versículos del 5 al 12. Repito, eso es Ezequiel 34, versículos del 5 al 12. Espero que esté tomando esas escrituras para que pueda leerlas después de la transmisión, porque no tendré tiempo ahora. Entonces, Jeremías lo profetizó. Jeremías 23, los 2 primeros versículos. Jesús lo predijo. Mateo 26, versículo 31. La iglesia apostólica pronto fue dispersada por la persecución. Hechos, el 8º capítulo y el 1 versículo. Santiago dirigió su carta a los cristianos dispersos en el extranjero. Santiago, el 1 capítulo y el 1 versículo. En el libro de Santiago, en su Nuevo Testamento, en su Biblia. Ahora, no lees mucho sobre este verdadero cuerpo de Cristo, esta iglesia que es el verdadero cuerpo de Cristo. No lees mucho sobre esto en las historias seculares de este mundo. No, amigos míos, el mundo nota poco, ni recuerda mucho las actividades de este pequeño rebaño, odiados y despreciados por el mundo, que fueron llevados al desierto por la persecución, siempre opuestos, generalmente dispersos. Pero hay suficientes referencias a él en historias auténticas para mostrar que ha continuado a través de todos los siglos hasta ahora. Las profecías traen a esta iglesia a un enfoque concreto en el capítulo 12 del libro de Apocalipsis, Apocalipsis 12. Allí encuentras la profecía de la verdadera iglesia de Jesucristo que Él fundó, que Él ha preservado, la iglesia de la cual Él es la cabeza viviente. Ningún hombre es la cabeza de esa iglesia. Jesucristo está vivo, no está muerto en una cruz, ya no está colgado en una cruz. ¿Por qué lo representamos de esa manera? Jesús resucitó de entre los muertos y vive por los siglos de los siglos y tiene todo el poder y mata todo poder, controla todo poder en todo el universo.
Dios Todopoderoso le ha dado todo el poder y toda la gloria, y Él viene en todo ese poder y gloria de regreso a esta tierra otra vez, y tus ojos lo verán cuando lo haga. En el capítulo 12 del libro de Apocalipsis se encuentra profetizada esta iglesia. Allí, ella se muestra espiritualmente en la gloria y el esplendor del Espíritu de Dios, pero visiblemente en el mundo como perseguida. Iglesia que guarda los mandamientos, sí, guardando los mandamientos de Dios y la fe de Jesús, como se nota en el último versículo. Pero es una iglesia empujada al desierto por los 1260 años en medio de este tiempo, desde el tiempo de Cristo hasta ahora. Incluso en los días de Pablo, mis amigos, muchos de los que asistían a las iglesias que crecieron en Antioquía, Jerusalén, Éfeso, Corinto y otros lugares comenzaron a apostatar, apartarse de la verdad que Jesús había traído directamente de Dios. El mensaje de Dios a la humanidad, un mensaje de amor otorgado por un Dios amoroso a la humanidad. La salida de este desierto de dolores de cabeza, angustias, temores, preocupaciones, pobreza y todas las angustias y sufrimientos de la humanidad. Jesús trajo la salida de eso, trajo el camino de la verdad y dijo: la verdad os hará libres, Juan 8:32. Pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas, Juan 3:19. Y se apartaron de la verdad, aceptaron a Jesús y su nombre después de haberlo crucificado, y proclamaron a Cristo, aceptaron a Cristo, pero su mensaje, la salida de toda esta oscuridad e infelicidad, no. Los hombres aman más las tinieblas que la luz y quieren permanecer en las tinieblas. ¿Qué le pasa a la humanidad? Incluso en los días de Pablo, muchos de los que asistían a estas iglesias, Antioquía, Éfeso, Corinto, etc., Jerusalén, comenzaron a apostatar y alejarse de la verdad. La división surgió entre ellos tal como Pablo dijo que ocurriría. Allí mismo, en la iglesia de Éfeso. Esos individuos, inconversos o apartados de la verdad de Dios y del camino de vida de Dios, asistiendo a esas iglesias, falsos hermanos, justo en las iglesias como Pablo dijo que habría. Y ya había en su tiempo, no era parte de la verdadera iglesia, aunque visiblemente se reunían, se les veía con el ojo reuniéndose, asistiendo a las reuniones de la iglesia con los que estaban en la verdadera iglesia. Ahora ya estaba obrando el misterio de la iniquidad, como dice Pablo en su carta a los tesalonicenses. Dentro de esas iglesias visibles, incluso en ese primer siglo, incluso en la primera generación que comenzó la iglesia. Esa apostasía luego aumentó y para el año 125 después de Cristo, la mayoría de las iglesias, especialmente de aquellos nacidos en gentiles que habían aceptado el cristianismo, continuaban. Ahora, entiendan esto, los nacidos gentiles, la mayoría de las iglesias continuaban en muchas de sus viejas creencias y prácticas paganas, aunque profesaban a Cristo y profesaban el cristianismo. Escuchen, mis amigos, creo que ustedes pueden ver cómo es. Cuando crecimos continuamente haciendo esas cosas, y a medida que los otros jóvenes crecían y otra generación llegaba a la iglesia, bueno, eran un poco más, digamos, de mente liberal o amplia de mente, ya saben a lo que me refiero, mis amigos. Ahora lo sabes, lo has visto suceder aquí mismo hoy. Mis amigos, eso mismo sucedió en esa iglesia allá atrás. Y para el año 125, la mayoría de los gentiles que profesaban a Cristo trajeron sus creencias gentiles, muchos de ellos, y sus prácticas gentiles directamente a la iglesia. Siguieron haciéndolo. Gradualmente, una porción cada vez más pequeña de las iglesias visibles que llevan el nombre de cristianas permanecieron verdaderamente entregadas a Dios y a su verdad y guiadas por su espíritu. Y después del siglo IV y la época del emperador Constantino del Imperio Romano, cuando Constantino tomó el control virtual de la iglesia profesante visible, a principios del siglo IV, esta organización visible se volvió casi totalmente pagana y comenzó a excomulgar y perseguir a todos los que sostenían la verdadera palabra de Dios. Y finalmente se hizo necesario que los verdaderos cristianos, que incluso como un pueblo disperso, componían solo la verdadera iglesia de Dios, huir de la jurisdicción del gobierno para adorar verdaderamente a Dios.
Y así, lo que quedó no fue la iglesia verdadera en absoluto. La verdadera iglesia estaba en minoría y realmente por la persecución había sido expulsada de la asamblea visible hasta que ni siquiera estaban allí. Y encuentras cómo fueron cuidados en el desierto y protegidos por Dios, fuera de la jurisdicción del gobierno organizado durante 1260 largos años. Les digo, mis amigos, debemos abrir los ojos a estas cosas y saber qué pasó. Y el engaño en el que hemos nacido y abrir nuestros ojos a la verdad, porque este es el día en que Jesús dijo que su evangelio, el mismo evangelio del reino, una vez más va a ir a todo el mundo. La profecía dice que el pueblo tampoco lo va a recibir, pero igual hay que advertirles. Dios les ayude a abrir su corazón y su mente y disipar los prejuicios, porque la verdadera palabra de Dios está llegando a sus oídos.